Buenos días a todos y todas los que no haya alcanzado a saludar. ¿Me escuchan bien? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien. Hoy vamos a iniciar con el trabajo geométrico para los vectores en R3 o vectores en el espacio. Nuestra sesión de clase anterior, nosotros habíamos iniciado a analizar esos vectores en el espacio a partir de su definición algebraica. Y digamos que en el contexto algebraico, los vectores en el espacio o los vectores de tres componentes tienen una estructura, digamos que bastante simple, porque al fin y al cabo, cuando uno habla de vectores en el espacio o de vectores de tres componentes, algebraicamente estos no son más que añadirle una componente adicional a los vectores de dos componentes. Esto que acabo de decir puede sonar bastante obvio, pero digamos que tiene implicaciones bastante fuertes. Por ejemplo, que yo puedo, como hicimos la sesión de clase anterior, generalizar muchas de las cosas que hacíamos para vectores de dos componentes hacia vectores de tres componentes. Entonces, por ejemplo, operaciones como la suma, el producto punto, el producto por escalar, nosotros los podíamos generalizar de vectores de dos componentes a vectores de tres componentes. Digamos que lo realmente nuevo, algebraicamente hablando, cuando uno habla de vectores en el espacio, es el producto cruz, que nosotros definimos la sesión de clase anterior. Y sobre ese producto cruz estudiamos su manera de definirse y estudiamos su estructura operativa. Y no olvidemos que cuando hacemos producto cruz entre dos vectores, el resultado siempre es otro vector, de la misma cantidad de componentes que los dos vectores originales. Es decir, como son vectores de tres componentes, el resultado del producto cruz también es un vector de tres componentes. Si estamos de acuerdo hasta lo que estoy diciendo ahí, que de alguna manera es un contexto de lo que alcanzamos a discutir la sesión de clase anterior. Sí, profe. Entonces, como les decía, el propósito hoy es empezar a analizar todas las implicaciones geométricas que tienen esas estructuras vectoriales cuando trabajamos con vectores con tres componentes. Y la idea primordial que teníamos con los vectores de dos componentes permanece cuando yo trabajo con vectores de dos o tres componentes. Siempre gráficamente su representación corresponde a una flecha. La diferencia está en que cuando trabajamos con vectores de tres componentes, la flecha en las cuales o las flechas con las cuales trabajamos son flechas en un universo tridimensional. Y ese universo tridimensional es lo que se conoce como el espacio cartesiano. Y esto que estoy mostrando acá en pantalla, y espero que todos lo puedan estar viendo, es precisamente ese espacio cartesiano o espacio tridimensional en el cual viven los vectores de tres componentes. La estructura del espacio cartesiano, digamos que es bastante simple, a grandes rasgos, porque al fin y al cabo, al igual que el plano cartesiano, es un esquema que consta de ejes. No olvidemos que en el plano cartesiano nosotros consideramos dos ejes,
el eje X y el eje Y, en el espacio cartesiano también consideramos ejes. Lo que pasa es que aumenta la cantidad de ejes. Y entonces en el espacio cartesiano nosotros vamos a considerar tres ejes perpendiculares entre sí, que son las tres líneas de colores que están viendo en este momento. El rojo, o la línea roja, es lo que llamamos el eje X. Espérense a ver. No, yo creo que es mejor así, que es la estructura clásica. ¿Será que sí? Sí, eso, ahí está bien. El eje rojo es el eje X, el eje verde es el eje Y. Digamos que estos dos ejes, perdón, son los mismos ejes de siempre del plano cartesiano. La diferencia es la aparición de un tercer eje, en este caso esta línea azul, que es lo que llamamos el eje Z. En este esquema, nosotros tenemos también puntos o coordenadas. Lo que pasa es que son coordenadas tridimensionales, porque aparecen ahora tres coordenadas. Una coordenada en X, otra coordenada en Y otra coordenada en Z. Entonces, siempre que nosotros trabajamos con puntos en el espacio cartesiano, nosotros podemos representar esos puntos con tres coordenadas, dependiendo de la ubicación del correspondiente punto. Este ambiente que les estoy presentando aquí en pantalla es un ambiente que cuenta con bastantes limitaciones. Desafortunadamente, a nivel tridimensional, no es mucho lo que se ha podido hacer computacionalmente. O digamos que lo que ha avanzado muchas veces se hace incomprensible. Digamos que este esquema de GeoGebra es como el más simple, el más fácil de entender y para efectos educativos funciona bastante bien, pero digamos que el problema es que tiene algunas dificultades de visualización, sobre todo con respecto a lo que corresponde a los puntos. No es fácil ubicar un punto en este esquema, pero intuitivamente uno tiene la idea de que cuando uno ubica un punto, ese punto se representa por medio de tres coordenadas: la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. ¿Sí me estoy haciendo entender con esta idea del espacio cartesiano? ¿Sí estaban familiarizados con él? ¿O es la primera vez que ven este esquema geométrico? ¿Sí siguen ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. ¿Sí es clara la idea que estoy tratando de presentar gráficamente? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, en este espacio cartesiano también podemos dibujar flechas. Lo que pasa es que en este caso son flechas tridimensionales. Es decir, yo puedo ir de un punto a otro, trazar esa flecha, y esta flecha va a tener, en general, tres dimensiones también. Y naturalmente, estas flechas las podemos representar por medio de parejas, o perdón, de ternas ordenadas de números reales. Y las ideas que nosotros teníamos para vectores de dos componentes se trasladan también para vectores de tres componentes. Y voy a mencionar brevemente las que no vamos a utilizar tanto. Si yo quiero encontrar la definición de este vector, pues resto el punto final menos el punto inicial. Digamos que cabeza menos cola sigue funcionando. Si a mí me dan un vector de tres componentes, yo lo puedo representar arrancando desde el origen y terminando en el punto que corresponde al vector. Y eso me permite dibujar la flecha también en tres dimensiones. Entonces, digamos que esa representación geométrica y representación algebraica de vectores en el espacio funciona exactamente igual a cómo funcionan los vectores en el plano. Perdón. De la misma forma que los vectores en el plano
los vectores en el espacio también tienen magnitud y tienen dirección. La magnitud corresponde a el tamaño de esta flecha o a la longitud de esta flecha y se puede calcular con una fórmula muy similar que vamos a ver a continuación a la fórmula que se utilizaba para calcular magnitudes de vectores en el plano. La diferencia empieza a aparecer cuando hablamos de dirección. Y es sobre ese aspecto que me quiero centrar inicialmente, para luego entrar a discutir otros aspectos también interesantes de estos vectores en el espacio. Si es claro el contexto sobre el cual nosotros nos vamos a mover, si es claro el funcionamiento de esto intuitivamente hablando. Sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces pasemos a lo algebraico y vamos a estar dando, como les digo siempre, tumbos entre la definición algebraica y la definición geométrica de los vectores en el plano. Permítanme un segundo, por favor. Tengo esto. Aquí está. ¿Por qué está tan lento esto? Allá. Sobre esto voy a hacer, o voy a pasar brevemente, simplemente como por ilustrar cuál es la idea, pero voy a tratar de clarificar totalmente el funcionamiento de estos vectores. Y posteriormente voy a tratar de pasar a lo que es realmente nuevo para los vectores en el espacio, que es lo correspondiente a ciertos problemas geométricos. Pero permítanme un segundo, que quiero traerme esto de acá. Esto se me quedó bien copiado. Digamos que funciona exactamente igual. No me voy a centrar tanto en este tipo de cosas, excepto en lo que es relevante. Respecto a la magnitud de un vector de 3 dimensiones, es decir, un vector de 3 componentes, B1, B2 y B3, la fórmula para calcular esa magnitud tiene la misma estructura que tenía la fórmula para calcular la norma de vectores en el plano, solo que se añade una componente adicional. Si ustedes recuerdan bien, cuando nosotros mirábamos la magnitud de un vector de 2 componentes, lo que hacíamos era calcular la raíz de la suma de los cuadrados de cada una de los componentes. Para los vectores en el espacio funciona exactamente igual. La diferencia naturalmente está en que aquí hay 3 componentes. Y entonces a la hora de calcular la magnitud o norma de un vector de 3 componentes, pues simplemente calculamos la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces digamos que aquí la generalización es bastante sencilla, por decirlo de alguna forma. ¿Sí es clara la idea para todos? Sí, señor. Entonces, digamos que en ese detalle no hay mucho que entrar a profundizar. ¿Dónde está esto? Gracias.
Con respecto a la dirección, en el caso de los vectores en el espacio, está determinada también por ángulos, pero en este caso no es un solo ángulo el que la determina. En el caso de los vectores en el espacio, nosotros fundamentalmente hablamos de 3 ángulos directores. Y esos ángulos se miden con respecto a cada uno de los ejes positivos del espacio cartesiano. Esta idea es muy interesante, por decirlo de alguna forma. Cuando uno trabaja, y ahorita vamos a verlo geométricamente, cuando uno trabaja con vectores en el espacio, hay 3 ángulos que uno puede formar. Uno con respecto al eje positivo X, el otro con respecto al eje positivo Y, el otro con respecto al eje positivo Z. Hay ciertas relaciones entre los 3 ángulos. De hecho, uno podría decir que con 2 ángulos bastaría, por decirlo de alguna forma. Pero la literatura, en el caso de los vectores en el espacio, comúnmente prefiere tomar de una vez los 3 ángulos directores para representar la correspondiente dirección. Cada uno de esos ángulos está determinado por medio de un coseno, y eso es lo que la literatura llama los cosenos directores de del correspondiente vector en el espacio. Voy a escribir aquí brevemente y van a ver que la fórmula en sí tiene una estructura muy sencilla. Espero recordarla bien, si no me toca revisar. Y la idea, si no estoy mal, para determinar esos ángulos directores de los vectores de 3 componentes, tiene como trasfondo la función arcocoseno, función que nosotros habíamos utilizado ya, de hecho, para los vectores en el plano, para medir el ángulo entre vectores. Digamos que aquí hay muchas fórmulas que se parecen, espero que no las vayan a confundir. Pero la idea es que cuando yo quiero encontrar los ángulos directores de un vector en el espacio, lo que yo hago es lo siguiente. Cojo la componente o cojo una componente del vector y la divido por la norma del vector. Eso es lo que uno llama el coseno director. Lo que está aquí adentro es lo que uno llama el coseno director. Entonces, este es el coseno director en X, esto que está aquí adentro es el coseno director en Y, y esto que está aquí adentro es el coseno director en Z. Y si yo quiero encontrar los ángulos, aquí es el eje Z, si yo quiero encontrar los ángulos, simplemente calculo coseno a la menos 1 de cada uno de los cosenos directores. Es decir, para el ángulo con respecto al eje X, yo calculo coseno a la menos 1 de este valor. Para el ángulo con respecto al eje Y, calculo coseno a la menos 1 de este valor.
Y para el ángulo con respecto al eje Z, calculo coseno a la menos 1 de este valor de acá. Cada uno de los valores que está dentro del coseno a la menos 1 es simplemente la componente del vector correspondiente al eje dividido por la norma del correspondiente vector. Eso es lo que uno llama los ángulos directores de los vectores en el espacio. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. No sé si estoy siendo claro o si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Rápidamente. Por ejemplo, si consideramos el vector dos coma cuatro menos 2, entonces sus ángulos directores son rápidamente, con respecto al eje X, sería coseno a la menos 1, y ustedes me van a hacer las cuentas, por favor, coseno a la menos 1 de la primera componente, que en este caso sería 2, sobre la norma de este vector, que nosotros deberíamos naturalmente calcularla. Esto sería el eje con respecto, el ángulo con respecto al eje X. Vámonos acá. Con respecto al eje X. Con respecto al eje Y, sería simplemente la misma fórmula, pero aquí en vez de ir la primera componente, iría la segunda componente. Y con respecto al eje Z, sería la misma fórmula, pero aquí arriba iría la tercera componente. No olviden que hay que calcular esta norma y luego calcularle el coseno a la menos 1. Entonces, por favor, regálanme el resultado total de estos ángulos para vectores, para este vector en particular. Un minutico para que lo calcule. Listo, pues. ¿Listo? ¿Ya me tienen el valor de esos ángulos? ¿Sí están ahí? ¿O cerramos más bien la clase de una vez? Yo sé para estar dándole clase al vacío sí me da como pereza. Sí, profe, estamos acá. Profe, el ejercicio. ¿Pero ya tienen alguno de los ángulos? Sí, profe.
A mí me dio el X 65.85. Listo, verificando. Grados, ¿no? No olviden que aquí todo lo trabajamos en grados. Espero que eso no les genere problemas con sus otras materias, donde muy seguramente tengan que trabajar en radianes. Pero pues acá vamos a trabajar siempre en grados, porque digamos que es más natural en estos contextos geométricos. El primero dio 65.82, van confirmando. El segundo, ¿cuánto dio? 35.26. 25.26. ¿Y el tercero cuánto dio? 114.09. Entonces, a partir de estos tres ángulos, uno determina la dirección del vector. Vuelvo e insisto, estos ángulos son los que forma el vector, y ahorita les muestro un ejemplo geométrico en la segunda parte de la clase, para que vean exactamente a qué ángulos estoy haciendo referencia. Digamos que la idea no es tan compleja. Lo que pasa es que es complicada de visualizar en tres dimensiones, pero afortunadamente con GeoGebra se simplifica un poquito. Pero estos tres ángulos es lo que corresponde a los ángulos directores. Y aquí lo pongo como nota, lo que está dentro del ángulo, perdón, dentro del arco coseno, en cada una de las fórmulas, o sea, lo que ustedes calculan antes de hacer el coseno a la menos 1, es lo que se denomina, y esto sí es como por información general, los cosenos directores del ángulo. Entonces, muchas veces a uno le dicen, no, que quiero los cosenos directores. Los cosenos directores son estas mismas fórmulas, pero sin el coseno a la menos 1, por decirlo de alguna manera. Es decir, uno calcula los cosenos directores y a partir de ellos, aplicando arco coseno, encuentra los ángulos directores. Esa es como la idea de trasfondo en este tipo de trabajo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Señor. Listo, pues. Aquí necesito robarme algo de aquí arriba. Excúsenme, por favor. Lo que acabo de hacer es una cosa muy simple, pero digamos que es la generalización obvia de algo que nosotros habíamos discutido en una clase anterior. Y es cómo encontrar ángulos entre vectores. Y lo que es interesante cuando uno trabaja con vectores en el espacio es que la misma fórmula que utilizábamos para encontrar ángulos entre vectores en el plano funciona exactamente igual para vectores en el espacio. Esta formulita, que yo espero que no hayan olvidado, que coseno de teta es igual a b punto w sobre la norma de b por la norma de w, y por lo tanto que teta es igual a coseno a la menos 1 de toda esta expresión, es una fórmula que funciona tanto para vectores en el plano como para vectores en el espacio. La diferencia claramente está en que ahora el producto punto se hace con vectores de 3 componentes y que la norma se aplica a vectores de 3 componentes. Pero la estructura de la fórmula
es exactamente la misma. ¿Sí recuerdan esta fórmula que estoy presentando acá? ¿Sí me estoy haciendo entender acá? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, y entonces yo pongo el ejemplo y ustedes calculan el ángulo entre los vectores, qué sé yo. Vamos a coger uno sencillito. 2,4, menos 1. Y el vector, miren que ahora estoy hablando de vectores de 3 componentes. 1, menos 5, 6, menos 6. Ese ángulo es igual a, cogemos esta fórmula, θ igual a coseno a la menos 1. Aquí pongo este vector. Aquí pongo este otro vector. Y aquí pongo este vector de acá. Y aquí pongo este otro vector de acá. Entonces uno hace, recuerden cómo funcionaba la fórmula, el producto punto entre los vectores, lo dividía por el producto de las normas, le calculaba el coseno a la menos 1 y eso nos daba el ángulo entre esos dos vectores. Rápidamente, por favor, calcúlenme ese ángulo entre esos vectores que acabo de presentar. ¿Cuánto da ese ángulo?
¿Alguien lo está calculando? Profe, pues no sé si haya quedado bien. ¿Cuánto te dio? 110.51. Confirmación. Sí, pues a mí me dio 89.42. Oh, no olviden que yo siempre recomiendo que con estas raíces las dejen expresadas antes de aplicar el coseno a la -1. No las aproximen. 110 punto ¿cuánto? Yo tengo .51. Y tú me dijiste 109.42, la diferencia siempre es sustancial. Pero, profe, Traten de no aproximar sino hasta el final. Dime. a mí también, solo dejando las raíces expresadas, me dio 109.42. Listo. Me confío en esa más. Asumo que tú, la que dio 110, de pronto aproximaste los decimales antes de aplicar el coseno a la -1. Sí, profe. Listo. Cuestión de precisión. Digamos que no es grave, pero sí traten de hacerlo lo más preciso posible. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí con las ideas? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Todo esto lo copio otra vez, que puede parecer un ejercicio tonto. Definiciones que ya teníamos. Eran ciertas para los vectores en el plano y que siguen siendo ciertas para los vectores en el espacio. Es decir, gran parte de lo que hicimos anteriormente se traduce para estos vectores. Por ejemplo, ¿dónde copié? Esto va acá. Si recuerdan esto, es muy importante que recuerden las ideas. Dos vectores son ortogonales si el ángulo entre ellos es de 90 grados. Dos vectores son paralelos si el ángulo entre ellos es de 0 o de 180 grados. Y a partir de eso habíamos visto que dos vectores eran ortogonales si su producto punto era igual a 0 y que dos vectores eran paralelos si uno de ellos era un múltiplo escalar del otro. Digamos que esta es la teoría que teníamos para vectores en el plano, que aquí se reproduce para los vectores en el espacio. Es exactamente la misma teoría hasta el momento. Si estamos de acuerdo con esto, con estas definiciones, si yo tengo dos vectores, ya sea en el plano o ya sea en el espacio, si son ortogonales es porque su ángulo es de 90 grados. Si son paralelos es porque el ángulo es de 0 o de 180 grados. Y para determinar rápidamente si dos vectores son ortogonales, calculamos su producto punto y si es igual a 0, son ortogonales. Y en el caso de que sean paralelos, es porque uno de ellos es un múltiplo escalar del otro vector. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, rápidamente, una pregunta. Y ya saltamos a un concepto fuerte. Miren estos dos vectores. 2, menos 3, 1. Y el vector cuatro, 6, menos 10, perdón, 16. Estos vectores son ortogonales, son paralelos.
¿Qué dicen ustedes? Rápidamente. Ninguno, profe. ¿Ninguno? No, señor. ¿Cuánto da el ángulo entre ellos? Rápidamente. A mí me da 84,75 grados. ¿A los demás? A mí también, profe. Listo, pues. Entonces, ni ortogonales, ni paralelos, porque su ángulo no es ni 0, ni 90, ni 180, o porque su producto punto no da 0, ni uno es múltiplo escalar del otro. El ángulo es de 84,75. En este momento es que uno, si es lo suficientemente curioso, se empieza a preguntar cuál es la diferencia real entonces entre los vectores en el plano y los vectores en el espacio. Porque pues uno empieza a decir, pero es que estamos haciendo prácticamente lo mismo que ya habíamos hecho para vectores en el plano. ¿Cuál es la diferencia real entre el plano y el espacio? Sería la pregunta fundamental. Alguien podría decir, pues bueno, pues la diferencia es que uno es en 2 dimensiones y el otro es en 3 dimensiones. Y no estaría diciendo nada equivocado, pero no es una diferencia, digamos, que algebraicamente sustancial. Porque si uno dice que todo funciona igual, pues en el fondo, que tenga 2 o 3 dimensiones pasa a ser irrelevante. La diferencia fundamental, algebraicamente hablando, entre el plano y el espacio, está relacionada con este concepto de ortogonalidad. Y esto es un gran comentario. Lo voy a llamar nota, pero realmente más que una nota, es un postulado central en lo que corresponde a la geometría, tanto en el plano como en el espacio. En el espacio, todo par de vectores tienen un tercer vector que es ortogonal a los dos, a cada uno de los dos, a cada uno de los vectores. Esta es una diferencia geométrica esencial entre el plano y el espacio. Si ustedes cogen un par de vectores en el plano, y los invito a que hagan ese ejemplo o ese ejercicio, en el plano no hay, por decirlo de alguna forma, más de 2 vectores ortogonales entre sí. Es decir, si ustedes cogen 2 vectores cualquiera, no hay un tercer vector que sea perpendicular a los 2 vectores originales.
Cuando uno le añade una dimensión al espacio, al plano, perdón, es decir, cuando lo convierte en espacio, cuando lo convierte en el espacio cartesiano, uno puede encontrar vectores que son perpendiculares a dos vectores, cualquiera que estos sean. Es decir, en el plano, si yo dibujo dos flechas, no hay otra flecha que sea ortogonal a los dos vectores originales. En el espacio, sí. En el espacio, cualquier par de vectores tiene un tercer vector que es ortogonal a cada uno de los vectores originales. Permítanme ilustrar la idea. Permítanme ilustrar la idea para que vean la importancia fuerte que esto tiene a nivel de la geometría. Y vámonos a GeoGebra. Y voy a coger un ejemplo tonto. Voy a coger un ejemplo bastante sencillo para que se den cuenta del trasfondo geométrico de la idea. Voy a borrar este vector, no es conveniente para lo que yo quiero hacer. Voy a coger dos vectores. Voy a coger dos vectores particulares. ¿Dónde están los vectores? Los vectores son estos de acá. Voy a coger este vector y voy a coger este otro vector. Dos flechitas muy sencillas. Esta flechita de acá y esta flechita de acá. Estos dos vectores en el plano cartesiano, que es, digamos, que este cuadradito que tengo acá, no tienen un vector que sea perpendicular a los dos vectores. Cualquier vector que ustedes dibujen en el plano no va a ser ortogonal a los dos. Por ejemplo, si yo dibujo este tercer vector en el plano, este tercer vector de acá, y voy a tratar de rotarlo para que quede como en el plano. Ah, mírenlo, aquí está. Si yo cojo estos dos vectores, este vector de acá es ortogonal a este, pero este no es ortogonal a este de acá, porque el ángulo que forma este vector con este de acá no es de 90 grados. En el plano, si yo tengo dos vectores, no existe un tercer vector que sea ortogonal a cada uno de estos dos. En el espacio, sí. En el espacio, yo puedo hacer lo siguiente. Si yo cojo, por ejemplo, este vector que va desde aquí hasta aquí arriba, este vector es perpendicular tanto a este vector de acá como a este vector de acá. Entonces dense cuenta de lo fundamental, que es de hecho algo muy importante en el álgebra lineal. En el plano no hay vectores perpendiculares a dos vectores cualquiera. En el espacio, sí. En el espacio, esperen que esto me quedó. En el espacio, si yo tengo dos vectores cualquiera, yo puedo construir un vector que sea perpendicular a los dos vectores originales. Y eso pasa con cualquier par de vectores que nosotros queramos considerar. Si yo cojo dos flechas cualquiera en el espacio, hay un vector que es perpendicular a los dos vectores originales. Si es más o menos clara la intuición geométrica de lo que estoy tratando de presentar. Si es más o menos clara la idea del postulado que estoy planteando. Sí, señor. Sí, profe. La pregunta clave, y voy a dejar esa pregunta resuelta antes de pasar al descanso, es la siguiente.
¿Cómo hago para construir o cómo hago para determinar un vector que sea perpendicular a dos vectores cualquiera? Voy a plantear la pregunta así. Consideremos estos vectores. ¿Cuál es un vector que es perpendicular? Voy a escribirlo, que es ortogonal a estos dos vectores. Entonces no olviden cuál es la idea. La idea es encontrar un vector que sea ortogonal con este y que sea ortogonal con este. Esa es una pregunta que en general es complicada de responder así a simple vista. Es decir, si yo les doy cualquier par de vectores, encontrar un vector que sea ortogonal a los otros dos, que eso pasa en el espacio, en el plano esto no pasa. En el plano no se puede encontrar vectores que sean ortogonales a otros dos vectores, pero en el espacio yo puedo encontrar un vector que sea ortogonal a estos dos. Y la manera de obtenerla, o la manera de obtener ese vector que sea ortogonal a los dos vectores originales, es la siguiente. El vector B ¿dónde está esto? El vector B cruz W es ortogonal tanto a B como a W. Este es un resultado emblemático del álgebra lineal. Ya lo voy a poner resaltado y en amarillo. Resaltado es así. Y le voy a poner aquí un rectangulito. Porque lo que me está diciendo es que si yo quiero encontrar un vector que sea ortogonal a estos dos, lo que tengo que hacer simplemente es calcular el producto cruz entre estos dos vectores. Si yo hago el producto cruz entre este vector y este vector, el resultado es otro vector que es perpendicular u ortogonal tanto al vector V como al vector W. Entonces, y con esto ya nos vamos a descanso y seguimos tratando de desarrollar esta idea en la segunda parte de la clase. Si yo quiero encontrar un vector que sea ortogonal, y ya vamos a ver que eso es de hecho importante para muchas aplicaciones. Si yo quiero encontrar un vector que sea ortogonal tanto a este vector como a este vector, lo que yo tengo que hacer simplemente es calcular el producto cruz entre los dos vectores. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, ya son las 8. Vamos a descansar 10 minutos. Vamos hasta las 8:10 y entramos a mirar con más detalle este planteamiento que yo acabo de hacer. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, descansemos 10 minutos. Sí.
¿Todos pueden verme? La pantalla. Sí, Sí, señor. señor. Sí, profe. Quiero mostrarles cuidadosamente cuál es la idea de ortogonalidad que estoy tratando de mostrar acá. Digamos que la construcción que voy a hacer tiene algunos aspectos que se discutirán más en detalle posteriormente. De hecho, a eso quiero dedicar la próxima semana. Pero lo que me interesa es que vean la idea de la ortogonalidad que estoy tratando de mostrarles. Yo aquí tengo dos vectores. Honestamente, no sé el ángulo entre esos dos vectores cuánto vaya a ser. Naturalmente, si uno conoce el punto final y el punto inicial, puede calcular el vector o cada uno de ellos y luego calcular el ángulo con la fórmula que vimos hoy. Pero bueno, digamos que eso no es relevante. Lo que es relevante o interesante acá es que estos dos vectores están en un mismo plano, que es ese plano azul que les estoy mostrando en este momento. Y yo puedo, a partir de ese plano, dibujar una línea perpendicular, tanto a este vector como a este vector de acá. Yo puedo coger este plano, coger este punto, y miren, y quiero que se centren en la línea que acaba de salir. Esta línea que estoy mostrando es perpendicular tanto a este vector como a este vector de acá. Porque si ustedes miden el ángulo de este vector con respecto a este, a ver si lo puedo dejar de rotar, ya. Aquí se ve que forma un ángulo de 90 grados y si lo hago con el otro vector, aquí también forma un ángulo de 90 grados. Entonces la idea es que si yo quiero un vector que sea perpendicular tanto a este como a este de acá, pues yo tengo que dibujar ese vector sobre esta misma línea. Y entonces este vector que estoy dibujando acá es perpendicular tanto a este vector de acá como a este vector de acá. Esa es la estructura geométrica del proceso que estoy proponiendo. Coger un vector y tratar de generar otro vector que sea perpendicular tanto a este como a este de acá. ¿Sí ven más o menos clara cuál es la idea del proceso que se está proponiendo ahí? Por lo menos geométricamente hablando. Tengo dos vectores, quiero otro vector que sea perpendicular a ambos vectores que están aquí abajo. Es decir, quiero que sea perpendicular tanto a este de acá como a este otro vector de acá. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿O no? Sí, señor. Listo. Este proceso que acabo de hacer, geométrico, es precisamente el proceso que me ahorra el producto cruz. Porque el producto cruz lo que me dice es, si usted tiene dos vectores cualquiera y quiere un vector que sea ortogonal a estos dos, pues calcule el producto cruz entre esos dos vectores. Entonces, por ejemplo, un vector ortogonal a estos dos de acá es simplemente el resultado de hacer el producto cruz entre este y este de acá. ¿Quién me regala ese producto cruz? ¿Sí recuerdan cómo se calculaba el producto cruz?
Sí, señor. Por favor, calcúlenlo y me dicen. Hola, ¿me calentaste tinto? No. No te preocupes, yo lo caliento.
¿Listo? ¿Ya hicieron el producto cruz? Sí, señor. ¿Cuánto te dio? Menos 54, menos 28 y 24. Menos 54, menos 28 y 24. entonces este vector que les estoy mostrando acá es un vector que es perpendicular o ortogonal tanto a este vector de acá como a este vector de acá. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro con la idea? Profe. Naturalmente, no es el único vector que cumple esto. Es decir, no es el único vector que es ortogonal a los dos vectores. Si hacemos el producto cruz al revés, es decir, no solo B por W, sino W por B. Prefiero hacerlo con el editor de ecuaciones. W cruz B también es ortogonal a los dos vectores. De hecho, si yo cojo cualquier múltiplo escalar de los productos cruz, esos también son vectores ortogonales a los dos vectores originales. Es decir, no es que haya solo un vector que sea ortogonal a los dos vectores. Hay infinitos vectores que cumplen eso. Y esos infinitos vectores son vectores que están sobre la misma línea, que era la línea que había dibujado originalmente en el espacio cartesiano que les mostré hace un rato. Sin embargo, digamos que el producto cruz es la herramienta más sencilla para obtener vectores ortogonales. Y como les decía, encontrar vectores ortogonales es algo muy útil para resolver diversos problemas geométricos. Yo quiero, para cerrar la sesión de hoy, plantear otro problema geométrico que se puede resolver a partir del uso del producto cruz y del uso de los vectores ortogonales. Va a ser rápido, digamos que la idea es bastante sencilla, naturalmente necesito GeoGebra también, pero digamos que es un problema geométrico muy aplicado en diversos contextos. Voy a borrar todo lo que tengo acá, o bueno, casi todo, para que ustedes vean la naturaleza del problema que les quiero presentar. ¿Cómo borro? ¿Dónde está la flechita? Aquí está. Cojo esta y borro. Cojo esto y borro. Cojo esto y borro. Tengo dos vectores cualquiera. Digamos que vectores de cualquier tipo. Y a partir de esos vectores, yo puedo construir rectas paralelas. Cojo, a ver si puedo hacerlo rápido. Esta recta, que es paralela a este vector de acá, y esta recta, que es paralela a este vector de acá. Cuando yo trazo esas paralelas a estos dos vectores, se forma aquí en el interior un objeto geométrico. ¿Saben cómo se llama este objeto geométrico donde esto es paralelo a esto y esto es paralelo a esto? ¿Conocen el nombre de ese tipo de objeto? ¿Lo han escuchado nombrar alguna vez?
¿Sí están ahí o cerramos la clase más bien por hoy? Porque sí. Es rombo, ¿no, profe? Dime. ¿Rombo? No necesariamente un rombo tiene características más específicas. Hay un nombre más general para ese tipo. Cuadrilátero. No, porque cuadrilátero también es muy general. Miren el nombre, o sea, traten de sacar el nombre a partir de la Paralelogramo. condición. ¿Cómo? Paralelogramo. Paralelogramo. Cuando yo tengo un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos, o mejor dicho, que uno es paralelo al otro, que los lados opuestos son paralelos. Este es paralelo a este de acá y este es paralelo a este de acá. Eso se llama un paralelogramo. Y cuando uno habla de este tipo de objetos, un ejercicio importante es determinar el área del paralelogramo. Naturalmente, en este paralelogramo nosotros tenemos solamente los dos vectores originales. Toda la construcción se generó a partir de estos dos vectores. Y la idea es que a partir de estos dos vectores, yo puedo encontrar el área de este paralelogramo. La idea naturalmente no es ponernos a medir. Aquí hay una herramienta que mide, creo que aquí hay una herramienta por acá que mide áreas, si no estoy mal. Pero la idea es que yo pueda hacer ese proceso exclusivamente a partir de la definición de los vectores. Y es ahí donde aparece nuevamente el producto cruz. Y entonces voy a plantear la manera como el producto cruz me permite encontrar áreas de paralelogramos y cerramos la sesión de hoy. Entonces me voy otra vez al Word. Y entonces voy a escribir lo que acabo de decir informalmente, de manera algebraica. El paralelogramo, o mejor dicho, el área del paralelogramo, cuyos lados son los vectores E y W, es decir, el paralelogramo que les mostré hace un rato, tengo el vector B, el vector W, trazo paralelas y completo el paralelogramo, es igual a, y esta es otra fórmula clásica de la álgebra lineal, es igual a la norma del producto cruz entre los dos vectores. Es decir, yo puedo calcular el área de un paralelogramo conociendo los vectores que forman los lados del correspondiente paralelogramo. Quiero que miremos cuidadosamente, y con esto quiero cerrar, porque digamos que más que un tema central, es simplemente un dato que les puede ser de utilidad posteriormente. Quiero que miremos cuidadosamente la estructura de la fórmula. Cuando yo hago el producto cruz entre los dos vectores, eso me da otro vector. Es decir, yo hago el producto cruz, eso me da un vector. Si yo a ese vector le calculo su norma o magnitud, el resultado es un número. Y es un número positivo, porque es que las normas siempre dan números positivos. Esa norma corresponde precisamente al área de ese paralelogramo. ¿Sí es más o menos clara la estructura del problema que se ha presentado? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, Sí, profe. profe. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Y con esto voy a cerrar la sesión de hoy. El punto de esto es que problemas geométricos, y en este caso problemas geométricos en el espacio,
se pueden resolver utilizando elementos vectoriales. Miren, dense cuenta cómo nos salimos, por decirlo de alguna forma, del típico problema de encontrar ángulos entre vectores, de encontrar operaciones entre vectores, y entramos a problemas geométricos. Y es aquí donde el álgebra lineal muestra una gran fuerza, por decirlo de alguna forma. Y particularmente ese producto cruz, esa operación tan extravagante que discutíamos la clase pasada, o la sesión pasada, esa definición tan rara, realmente es una definición que me sirve para solucionar problemas geométricos. Problemas de ortogonalidad, problemas de áreas, en este caso de paralelogramos. Y lo que vamos a discutir la próxima semana es otro tipo de problemas geométricos también, que nosotros podemos resolver utilizando herramientas del álgebra lineal. Ese es el trabajo que nos queda para la próxima semana. Nos vamos a centrar en dos definiciones claves de la geometría analítica espacial, que son los conceptos de recta y de plano. Conceptos que hoy medianamente tocamos tangencialmente, que tocamos como para ilustrar ciertos tipos de problemas. La próxima semana los vamos a mirar en detalle. Vamos a mirar qué es una recta, qué es un plano, tridimensionalmente hablando, y vamos a tratar de identificar propiedades a partir del uso del álgebra lineal. Y con eso se cerraría el curso la próxima semana. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, Sí, señor. profesor. Listo. Por hoy dejemos así. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias por su tiempo y que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Que luego. estén bien.